Muy bien, está con nosotros a esta hora el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, una de las voces que mejor analiza el país, que constantemente está en los medios de comunicación y que comparte la visión propia y, por supuesto, la de sus agremiados. Doctor Bruce, es un placer tenerlo en el programa. Buenos días. Luis Carlos, buen día. Felicitaciones por este programa y bueno, muy complacido de estar aquí. Muchísimas gracias por darnos unos minutos, doctor Bruce. Estamos en discusión de reforma, perdón, discusión del salario mínimo. Yo sé que usted está en plena negociación y no necesariamente puede darnos un número, pero ¿cómo siente están las cosas? ¿Cómo siente arrancamos las cosas? Bueno, yo creo que estamos bien, estamos en este momento, digamos, en un periodo de recepción de información. Hemos recibido datos del DANE, hemos recibido datos del Banco de la República, ayer oímos también al Ministerio de Hacienda. Nos mostraron cosas muy interesantes, por ejemplo, vimos y analizamos, digamos, qué es lo que estaba pasando con la inflación, y yo sobre esto quiero hacer como un punto especial, porque la inflación realmente es justamente lo que más le pega a los ingresos de los trabajadores, a los hogares de los trabajadores. Y en Colombia hemos venido registrando un periodo en donde hemos venido reduciendo inflaciones que venían del año 2022 de cerca del 13%, del año 2024, perdón, 23 de alrededor del 10%, y el último dato que nos dio el DANE es del 5,2% a noviembre 30. Esto ha permitido que efectivamente haya habido una importante realmente recuperación desde el punto de vista real, pero también luego el Banco de la República nos dijo, bueno, pero tenemos que ser cuidadosos porque queremos seguir bajando la inflación. Ojalá el año entrante logremos que la inflación baje a niveles de cerca del 3%, y para eso hay que tomar decisiones correctas. Y nos decía inclusive el Banco de la República, también el DANE, probablemente la decisión más sana sea una decisión en donde logremos nosotros tomar un salario mínimo que no vaya a presionar demasiado la inflación y que nos permita justamente ir recuperando el poder adquisitivo de los hogares colombianos. Entonces estamos en eso. Mañana tendremos que sentarnos, digamos, a conversar un poco alrededor de en dónde estamos. Esa cifra, pues nosotros no la hemos todavía identificado. Estamos trabajando estos días y yo esperaría que pudiéramos arrancar ya la conversación mañana con el Ministerio del Trabajo alrededor del tema y con los trabajadores, por supuesto. Doctor Bruce, hubo una discusión sobre la productividad, una carta que ustedes firmaron también y Desarrollo también, y fue recibida con buenos oídos por parte de la administración. No tanto, Luis Carlos, porque más bien lo que vimos fue como una molestia, digamos, por parte del DANE, porque estábamos nosotros cuestionando una cifra que además le voy a repetir al DANE. Nosotros tenemos todo el derecho de cuestionarla como la tiene cualquier analista y cualquier ciudadano. Esa cifra en particular es una cifra que, a diferencia del resto de cifras que hace el DANE, que son estadísticas, es decir, datos que uno toma de la sociedad colombiana y los trae y simplemente le pregunta a la gente, oiga, ¿tuvo empleo o no tuvo empleo? ¿Cuánto creció su producción? ¿Las ventas cuánto crecieron? A diferencia de ese tipo de cifras que los economistas denominamos observables. Esta cifra no es observable, esta cifra es un cálculo que se hace va tratando de identificar cuánto produce cada colombiano, o cada hora de un colombiano, o cada empresa, o la totalidad de los factores, como se llama, como se denomina en economía, durante un año. Y nos apareció el año pasado, esa cifra es una cifra que decreció, realmente tuvo un dato negativo, y este año apareció un dato de incremento que puede ser también el mayor dato de la OCDE, Luis Carlos. Sí, ya que usted mencionó ahorita lo de la OCDE, que lo vi hablando del tema de la rentabilidad de los fondos de pensiones, Sí. también pudiera ser el dato más grande de la OCDE si fuera cierto. Wow. Cálculos nuestros, cálculos de Desarrollo, cálculos de ANIF, nos dicen esta cifra no es esa, pero no solo es esa, sino probablemente es la mitad. Ahora, nos dijeron que se había molestado la directora del DANE y que el director del DANE la directora del DANE no iba a mover la cifra y tal. Yo diría que eso en realidad no es tan importante, porque lo importante realmente es que tengamos cifras fidedignas que nos permitan tomar decisiones a todos y que sepamos qué es lo que está pasando. Y voy a Eh, decirle una cosa muy sí, cortica. claro, claro. La productividad solo sube por dos razones. Uno, porque uno tiene, digamos, un incremento importante en las capacidades, digamos, personales de un país. Es decir, porque aprendimos a hacer muchas cosas nuevas, las aprendimos a hacer más rápido, las aprendimos a hacer en forma más eficiente, y eso no pasa de un año al otro, digamos. Eso es un proceso que es un proceso largo que toma probablemente décadas.
Primer punto. O la segunda, porque hay una gran inversión en capital. Y todos sabemos que la inversión en bienes de capital se redujo en cerca del 25% durante el último año. Entonces, pues como que en la cifra no da, pero bueno, yo creo que es un llamado de atención al DANE probablemente para que mire el modelo. El DANE es nuevo haciendo este ejercicio. Antes lo hacía el Departamento Nacional de Planeación. Quizá tienen que preguntarle a Planeación cómo era que se hacía. Me deja usted atónito y estoy seguro que a nuestros televidentes y oyentes esta mañana, y es que ese dato de productividad probablemente sea el más alto de la OCDE, sin ningún hallazgo tecnológico, sin ninguna inversión destacable, importante en términos de capital. No nos pueden decir que de un día a otro en Colombia se volvió el país de las maravillas en eficiencias y en productividad. Esa es justamente la reflexión que hacemos nosotros y fue lo que le dijimos al Dani. Si a usted la cifra le está dando algo que es contraevidente, es decir, algo que no representa lo que parecería que fuera la realidad, pues hombre, revísela y tenga el espíritu crítico. Además, todo el mundo se equivoca. El DANE se ha equivocado en el pasado ha corregido cifras. Nosotros mismos en la ANDI en algún momento le hemos enviado, digamos, elementos de juicio que han demostrado que que una cifra proyectada en una cosa o en la otra, pues no representa la realidad. Yo le diría que hay que mirarlo con apertura. No es una discusión ni siquiera ideológica ni política, es una discusión básicamente estadística y matemática. Claro, una discusión estadística y matemática, pero que tiene unas repercusiones enormes en la vida de los colombianos porque la productividad ayuda a establecer el salario mínimo, hace parte de las variables del cálculo del salario mínimo. Doctor Bruce, usted que está pendiente de los industriales, ¿cómo cierran el año los industriales en Colombia? El mundo industrial ha estado muy golpeado en los últimos 2 años, 2 años y medio, Luis Carlos. Hemos tenido caídas permanentes en varios sectores. Hemos tenido una caída muy notoria, por ejemplo, en todo el sector que para Colombia es importante, el sector de automotores o de vehículos y de autopartes. Hemos tenido caídas, por ejemplo, en autopartes que superan el 42%. Entonces, perder casi la mitad de la capacidad o la mitad de la producción en un año, y lo cual pues es supremamente grave. Pasó lo mismo con el sector de automotores, a pesar de que Colombia ha venido creciendo, especialmente, digamos, en un segmento que es el segmento de motocicletas, que todos sabemos, tenemos plantas que tienen además tecnología muy de punta y Colombia en América Latina es bastante líder en la producción de motocicletas. A pesar de eso, tenemos un sector muy golpeado. Los otros sectores que han tenido un golpe grande han sido los sectores relacionados con el sector vivienda. El sector vivienda en Colombia no ha estado bien. La dinámica que se ha presentado durante los últimos años ha conducido a reducciones importantísimas en la construcción de vivienda, pero además también la parte de la política pública que depende del Estado ha estado golpeadísima. No es sino ver el dato del presupuesto que fue presentado al Congreso de la República, el no aprobado, pero ese dato incluye una reducción a menos de la mitad, por ejemplo, en los subsidios de vivienda. Para este año iban a ser 50.000 o son 50.000 los que estaban incluidos en el presupuesto. Para el año entrante se proyectan 20.000. Eso es el 40% exactamente de lo que tenemos este año. Pues bien, ese sector es un sector, primero, gran generador de empleo. Segundo, un sector que se encadena con 32 sectores de la industria, el sector de las luminarias, el sector de los ladrillos, el sector del cemento, el sector del acero, el sector de los baldocines, es decir, los muebles de baño. Es inmensa, digamos, el encadenamiento del sector vivienda. Y además también es un sector que, como decía ahorita, es de los que tiene inclusive las mejores condiciones laborales. Ayer nos mostraba el DANE justamente cómo el sector, por ejemplo, de vivienda y de construcción es el que genera probablemente uno de los niveles de formalidad más grande alrededor, perdón, además del sector de industria. Entonces lo Sí. que tenemos, lo que estamos diciendo es, la industria no ha estado bien, han crecido pocas industrias. No ha habido muchas políticas de apoyo a las industrias, por el contrario, hubo esta política, digamos, que ha afectado tanto al sector de construcción. No podemos solamente, y esto es un comentario más general que lo dije ayer también en la mesa de concertación, no podemos nosotros depender solamente de que el Banco de la República baje la tasa de interés. Esa no puede ser la única política, digamos, de reactivación productiva de un gobierno. Tenemos que hacer cosas mucho más dinámicas que nos terminen aportando realmente al nivel, digamos, que necesita Colombia en este momento. Doctor Bruce, y tal vez la pregunta que sigue aquí es, ¿por qué está caído el sector de las autopartes y por qué está caída la vivienda? Mi primera aproximación, sin conocer la respuesta, es porque cuando la gente desconfía de lo que está pasando,
deja de hacer inversiones que le corresponden, ¿no? El carrito nuevo, la casa nueva, obviamente esto dejando de un lado lo que usted mencionó sobre la política pública que se hace sobre la vivienda, que es un gran sector y es un gran movilizador. Pero digamos, cuando la gente se siente afectada, deja de hacer las inversiones primarias, las iniciales en su vida, carros y casa. ¿Eso es lo que está pasando? Luis Carlos, yo creo que tiene tres explicaciones o tres posibles fuentes de explicación. La primera es la que usted está diciendo. Cuando hay situaciones de incertidumbre, la gente invierte mucho menos en bienes durables o semidurables, porque siente que de alguna forma el compromiso es un compromiso demasiado grande, de largo plazo, que probablemente no se justifique. Incluso hay una cosa que es muy notoria a nivel mundial también. Y es que ha habido un comportamiento, digamos, un cambio en el comportamiento de los consumidores que no es menor, en donde la gente ha decidido hacer cosas mucho más inmediatas y algunas relacionadas inclusive con más lujo que inversión. Y le voy a poner el caso típico, es el caso de de los viajes. Sí. Los viajes en el planeta están disparados. Usted ve los aeropuertos realmente llenos, muy llenos. Todos los aeropuertos del mundo están llenísimos. La gente está gastando mucho más dinero en viajes. Pasa un poco también con los restaurantes. Inclusive, las cifras en Colombia ven, por ejemplo, un incremento en entretenimiento que usted lo habrá visto. La gente se gasta unos montos importantes, por ejemplo, en ir a conciertos, que no son baratos, ¿ah? Pero los Ujú. conciertos los vemos llenos, llenos. Claro, Entonces, ahí hay una explicación grande. Luego hay otra claro. explicación que tiene que ver también con tasa de interés, y es el hecho de que una muy buena parte de los bienes que se compran durables o semidurables son financiados. La gente toma créditos, créditos hipotecarios o créditos para comprar el carro, y en la medida en que la tasa de interés esté alta, claro, la gente pues siente que el bien al final le termina costando mucho más. Y ahí hay un tema importante, y en eso el gobierno tiene algo de razón cuando pide la reducción de la tasa de interés. Lo que pasa es que pedir reducción de tasa de interés no puede estar desligado del hecho de que tengamos una inflación menor. Entonces, por eso es que al final terminamos como mordiendo la cola también del tema de salario mínimo y del tema de salarios, y ver cómo logramos hacer que la inflación sea menor. Y luego el tercer componente del que le hablaba hace un segundo, que es Sí. el componente en particular en vivienda, de las políticas de vivienda que no están realmente dando sus frutos. Los industriales, si tuvieran una varita mágica para arreglar esta situación, ¿qué le pedirían al gobierno? Sí, sí, varias cosas, y lo hemos hecho. Yo, digamos, sería muy activo, digamos, en tres cosas yo haría. Una, nosotros hemos venido insistiendo en las políticas de vivienda. Colombia, además, históricamente, desde los años 70, Colombia ha identificado el sector construcción como uno de los sectores jalonadores del resto de la economía. Segundo, hemos venido trabajando ya desde hace varios meses y años en que haya nuevamente los incentivos a las exportaciones. Colombia tiene que volver a exportar en grandes volúmenes productos distintos al carbón, al petróleo, al café, que todos nos ayudan, que todos son importantísimos, pero tenemos que buscar que haya más exportaciones. Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo, y es un ejercicio en donde hemos presentado los estudios para ver si, para que Colombia otra vez haga lo que hizo, por ejemplo, en la primera década de este siglo, que es hacer incentivos a las exportaciones. Y lo tercero que habría que hacer es tener algunas políticas comerciales muy claras. Y es más, ahí hay un tema importante, Luis Carlos, y es el tema de cómo se posiciona Colombia en el mundo, especialmente en el mundo comercial, ahora que, por ejemplo, viene un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Esa es una decisión que hay que tomar, y hay que tomarla pronto. Colombia no se puede poner a dárselas de, no sé, de demasiado valiente o demasiado arriesgado, por ejemplo, retando al mercado de los Estados Unidos porque sí. No, Colombia tiene que tratar de llegar al mercado de los Estados Unidos, y eso se logra con buenas relaciones comerciales. Por eso requerimos una diplomacia comercial activa, propositiva, que nos permita además a los productores colombianos poder llegar al mercado de los Estados Unidos, que es el mercado que más le ha comprado históricamente a Colombia. De manera que yo diría que son por lo menos esas tres cosas. Este último punto es supremamente importante porque Estados Unidos está mostrando los dientes en lo que va a ser la política comercial como arma diplomática con el resto de países. Lo estamos Así. viendo, lo que está pasando con Canadá, lo que está pasando con México. A los dos países y a China les dijo, si ustedes no se ponen las pilas con el fentanilo y con el tráfico de personas, yo les voy a subir los aranceles. Inmediatamente Justin Trudeau viajó a Mar-a-Lago, Claudia Sheinbaum habló con él por teléfono. Es decir, Donald Trump muestra que si es
Si no le ponen cuidado en lo que él quiere, él va a subir aranceles. ¿Nos puede afectar esta postura, teniendo en cuenta que uno de los problemas que tenemos nosotros es el del narcotráfico, doctor Bruce? Claro, Luis Carlos, y por eso yo he venido insistiendo en que Colombia tiene que tomar una posición por lo menos inteligente, estratégica. Tenemos que saber que si nosotros eventualmente afectamos innecesariamente por temas ideológicos, por temas políticos, las relaciones con Estados Unidos, lo que termina sucediendo es que al final los productos colombianos van a tener dificultad y para ser competitivos en los Estados Unidos. Y eso y conduce obligatoriamente a que al final estemos hablando de empleo en Colombia, de ingresos de las familias colombianas, de ingreso de los trabajadores colombianos. Esa lógica, digamos, hay que tenerla muy, muy presente. Y yo, por ejemplo, en eso creo que el gobierno no ha sido particularmente activo, que es la dinámica comercial. De hecho, le quiero, por ejemplo, decir, Sí. el gobierno ha abandonado bastante, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que arranca, por cierto, mañana en Santiago de Chile. Colombia va a ser el nuevo presidente de Alianza del Pacífico. A nosotros en la ANDI nos ha tocado la presidencia del Consejo Empresarial a nivel continental. Lo voy a tomar pasado mañana. Y allí ha habido, digamos, como una especie de abandono de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un gran instrumento y una gran oportunidad para poder vender nuestros productos. La verdadera razón para países como Colombia de tener relaciones diplomáticas es el comercio, es poder vender nuestros productos. Es mucho más que las antipatías o simpatías con un presidente u otro, mucho más que las críticas de si el presidente es demasiado de derecha o demasiado de izquierda. Eso está como en el ámbito, digamos, realmente de la lógica, digamos, de lo que eventualmente las personas piensan o los individuos piensan. Lo que es importante para un país es poder vender sus productos y tratar de producir riqueza en nuestro territorio por buenas relaciones comerciales. Claro, eso es lo más importante. Doctor Bruce, ¿cómo ve usted y cómo ven los industriales el avance de la reforma tributaria? Pareciera que no hubiera mucho ambiente en el legislativo, pero atención, es importante que todo el mundo lo tenga presente. En las últimas horas se aprobaron sesiones extraordinarias en diciembre por parte de la Comisión Económica para evaluar este tema. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros hemos estado en contra de la reforma tributaria por dos razones, Luis Carlos. La primera, porque el gobierno ha tenido, digamos, este gobierno ha tenido unos incrementos, digamos, en gastos importantísimos. Y yo le voy a dar una cifra, pues, a sus oyentes o sus televidentes, que es la siguiente. Entre el año 2022 y el año 2023, Colombia aumentó el presupuesto general de la nación en el 19%, es decir, una Oh, quinta parte wow. prácticamente. Entre el año 2023 y 2024 volvió a aumentar su presupuesto en el 19%. Si usted hace un acumulado de esos 2 años, usted se va a encontrar con que el incremento en 2 años ha sido del 41% en el presupuesto general de la nación. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues se ha logrado gracias a que a Colombia y a los colombianos y a las familias y a las empresas le cobraron más impuestos de acuerdo con la reforma tributaria del año 2021 y con la reforma tributaria del año 2022. Es decir, lo que ha habido es un traslado de recursos de los hogares y las familias al gobierno, los hogares y las familias haciendo un inmenso sacrificio, el gobierno recibiendo más recursos y gastando más. Bueno, pues lo que nosotros tenemos en este momento realmente es una situación en la cual es absolutamente imposible que los hogares colombianos puedan seguir pasándole plata al gobierno para que el gobierno se la gaste. Dicho esto, el presupuesto presentado por el gobierno, que es de 523 billones de pesos, pues no fue aprobado en el Congreso de la República, ya lo sabemos, lo cual sin duda además no es una señal menor. Y esa ley de financiamiento básicamente lo que dice es, hombre, olvidémonos de que no fue aprobado el presupuesto, pero por favor denme la plata para poder llegar a ese presupuesto. Bueno, esa lógica es una lógica, pues, por decirlo menos extraña. Entonces, realmente nosotros lo que hemos venido diciéndole al gobierno es la única posible política fiscal en este momento es que el gobierno ahorre, que se apriete el cinturón, que entienda que la austeridad en momentos complejos es necesaria. Eso le pasa a los hogares, le pasa a las empresas, le pasa a las ONGs, también le pasa al gobierno nacional. Este es un momento realmente de apretarse el cinturón. Es la única forma, digamos, responsable de asumir la actual situación. Es la única manera, apretarse el cinturón. Eh, y si el gobierno ha logrado durante estos últimos 2 años, a través de dos reformas tributarias, aumentar su gasto en cerca del 41%, ¿por qué
no le alcanza la plata. Es decir, si está trasladando el dinero de las familias al Estado, ¿por qué quiere más plata? Bueno, los gobiernos del mundo son usualmente ambiciosísimos, muy ambiciosos en términos de gastar más plata. Les gusta hacerlo para desarrollar sus programas, les gusta hacerlo para hacer política, les gusta hacerlo para demostrar algunos resultados, pero la verdad es que los gobiernos tienen que ser conscientes de que hay unas limitaciones y que los países tienen unas limitaciones que al final que son las que verdaderamente establecen la restricción. Pues ojalá fuéramos un estado más rico, claro que sí. Ojalá Colombia tuviera cómo hacer muchas más carreteras, como tuviéramos para programas, por ejemplo, para fortalecer las universidades, educación. Ojalá lo tuviéramos, pero tenemos una realidad. Ya hemos hecho como país un inmenso esfuerzo para pasarle dinero al gobierno nacional. No ha sido el mejor en ejecución, tema aparte, digamos, pero ya hecho este esfuerzo, es muy importante que ahora le demos verdaderamente prioridad a la estabilidad económica, porque la gente no sabe esto, Luis Carlos, y lo voy a decir en dos palabras nomás. Si un gobierno pierde estabilidad fiscal y si el país pierde estabilidad macroeconómica, se puede producir una gran crisis en muchísimos sentidos, en tasa de cambio, en desempleo, en producción que baja, en el recaudo posterior del Estado, y Colombia no quiere eso, digamos. Hay que ser cautos en ello. Hay economistas, incluyendo al presidente, pues que les parece que esta es una forma, digamos, de eventualmente afectar la ejecución del gobierno. No es cierto. Al gobierno se le ha dado recursos, es el gobierno que más recursos se le han dado en la historia de Colombia. Y ya con esos recursos en la mano, yo lo que diría, lo racional es que, digamos, hasta aquí llegamos en gasto, sigamos haciendo el nivel de gasto, ejecutemos lo que tenemos guardado y hagamos, digamos, una política que nos permita a todos estabilizar la economía. Y esa es una gran advertencia. Sobre este último punto, el presidente Gustavo Petro, doctor McMaster, ha hablado en repetidas oportunidades, sobre todo en los últimos días, de la posibilidad del default, que es la cesación del pago de las deudas, que Colombia como nación eventualmente no tenga cómo pagar las deudas. ¿Qué tal le parece esa amenaza o esa observación o esa anotación del presidente Petro? No es una buena idea estar amenazando a los mercados y no es una buena idea estar generando zozobra o incertidumbre en los mercados. Una de las principales tareas de los mercados es justamente intentar tranquilizar, perdón, una de las principales tareas del gobierno es intentar tranquilizar a los mercados. Es decirles, aquí está Colombia. Señores, les vamos a pedir créditos, por favor, financienos o considérenos dentro de sus alternativas de inversión para financiarnos. Nosotros somos confiables, nosotros les vamos a pagar, nosotros vamos a tener realmente un comportamiento como deudor suficientemente aceptable. Eso sería lo lógico que uno debiera hacer. Decir no, decir yo de pronto no le pago, decir de pronto yo no le transfiero los recursos. Ojo que yo soy probablemente un mal deudor. Esa no es una buena idea, digamos, para alguien que anda buscando dinero en los mercados internacionales o los mercados locales. Yo realmente diría en eso, el gobierno, esa forma de negociar no es la forma de negociar correcta con el gobierno. Yo lo entiendo como una forma de negociar. Más que como una realidad de, digamos, en términos de posibilidad de default. Pero a mí me parece que ahí nos estamos equivocando o se está equivocando especialmente, digamos, el presidente al hacerlo de esa forma. Yo creo que más bien él lo que tiene que hacer es tratar de entender qué es lo que requieren los mercados, darles confianza, buscar que además nos presten, pero no solamente que nos presten, sino que nos presten barato para que gastemos menos recursos del Mm. presupuesto nacional en atender la deuda. Y esa va a ser sin duda alguna una situación que va a terminar verdaderamente beneficiando a todos los colombianos. Ujú. Doctor Bruce, ¿cómo está viendo el ambiente político del próximo año? Bueno, pues entramos ya prácticamente a la discusión política. A mí me parece un poquito apresurado, digamos, que hayamos entrado a candidaturas tan rápido, porque pues apenas este gobierno en la mitad de su periodo ya tenía, digamos, una gran cantidad enfrente a una gran cantidad de aspirantes a ser candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales. Ojalá nosotros podamos llevar a cabo dos cosas. Primero, un proceso democrático sin violencia, que yo sí creo que eso es algo que Colombia tiene que buscar, digamos, como un objetivo superior. Y lo otro es que podamos tener pues, gente capaz que pueda presentarse y que tenga posibilidades viables, digamos, y que ser viable desde el punto de vista de candidatos. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer y en el cual tenemos que trabajar todos los colombianos. ¿Cómo hace uno para tener buenos candidatos, para escoger bien, para que no estemos
escogiendo entre el menos peor, que le pasa a veces, digamos, a algunas democracias. El último ejemplo de Colombia tampoco fue bueno, digamos, esa segunda vuelta realmente ahí no había, digamos, forma, digamos, de tener un candidato que tuviera verdaderamente o que fuera verdaderamente una alternativa viable frente a Gustavo Petro como candidato en ese momento. Yo diría que el ejercicio que tenemos que hacer es el ejercicio de construir debate profundo, con propuestas, entendamos dónde están verdaderamente nuestros retos, cuáles son las nuevas ideas que tenemos para el país, cómo hacemos para superar pobreza, cómo hacemos para meternos en el tema de sostenibilidad de verdad de lleno y lograrlo, cómo hacemos para tener un país estable, cómo hacemos para ser más productivos. Y yo sí haría un llamado, digamos, a todos esos 50 o 60 precandidatos que hay hoy en día para que tengamos un debate profundo y un debate que hable de largo plazo realmente de para dónde va Colombia. Sí. Pues doctor Bruce McMaster, como siempre, es un placer tenerlo acá en el programa, poder hablar, discutir sobre los temas más importantes económicos del país y sobre todo un llamado a los industriales de que sigan apoyando a Colombia como siempre lo siguen haciendo, pero en la lente de es importante la libertad de expresión, la libertad de la empresa, para que donde pongan sus fichas sean coherentes con ese llamado que es el que nos beneficia a todos. Doctor Bruce, como siempre, un abrazo inmenso y le agradezco que tenga su tiempo acá. No, Luis Carlos, por el contrario, mucha suerte con este proyecto que está arrancando usted ahorita y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un abrazo. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.